Bendiciones, 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 pueblo del Señor, donde usted se encuentre en casita, dándole gracias al Señor por este precioso tiempo, por este hermoso tiempo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros este día. Hoy 15 de junio del año 2025, desde la ciudad de Tegucigalpa, en nuestro hermoso y bendecido país, Honduras, una nación de cielos abiertos, una nación de propósito, una nación con el diseño de Dios para aquellos que nos hemos levantado a creer en Él, a creer en sus mandamientos, a creer en su palabra, a creerle a Él y a ser llamados testigos de su poder, testigos de su amor, testigos de su misericordia, testigos. ¿Por qué razón? Porque cada día que pasa, usted y yo, amado hermano, somos testigos de un milagro que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuál es el primer milagro que Dios ha hecho o hizo en este día en su vida? Fue el permitir que sus ojos se abrieran, que usted pudiera respirar, tomar aire en sus pulmones en este día y poder amanecer un día más. Este fue el primer milagro que usted recibió este día 15 de junio. Y si usted me pregunta, Mary, yo no he recibido un milagro, yo le diría, me está mintiendo, hermano, porque lo llevaría al momento en que usted abrió sus ojitos en este día. Eso solo por obra del Padre lo podemos hacer. Que nuestros ojos se abran y poder recibir un día más de vida vivos, solamente lo podemos hacer por la obra de nuestro amado Padre Celestial. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos puesto en las manos de Él, pidiéndole a Él la sabiduría, la gracia, el poder, la inteligencia, el amor, para poder hablar con denuedo y que esta palabra no solamente pueda conquistar el corazón de ustedes, amados hermanos, oyentes, amigos, sino que primero trate con mi vida, con las personas que están aquí conmigo, con mi hija, que pueda tratar esta palabra en cada ser, en cada persona que escuche esta palabra, que sea de bendición. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso, un tema hermoso, un tema que hemos conocido todos, pero que quizás ha faltado de cada uno de nosotros, que podamos vernos reflejados a través de este personaje que nos dejó a cada uno de nosotros una instrucción y que la podemos vivir todavía hoy, más de 5,000 años después. Nosotros podemos todavía tomar ejemplo y máxime de la persona que a nosotros nos ha dejado una heredad tan bendita y tan hermosa como lo es el poder ser testigos de su amor, haber sido escogidos, llamados con un propósito para Él, que es Jesús, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Vamos a tomar una lectura bíblica y vamos a hacerlo como base, vamos a tomar esta lectura bíblica en esta noche. Vamos a tomar un solo versículo bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 91 y en el verso 1, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién habita al abrigo del Altísimo? Y mire, amado, amada hermana, todos, si usted lo pregunta en este tiempo, todos, la mayoría de seres humanos conocemos este versículo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero lo estamos viviendo. Nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo esa sombra, vivimos bajo la sombra de Él. Nuestro abrigo es el Señor. Pues déjeme decirle que como estén sus pensamientos, así estará como rema este versículo en su vida. ¿Cuáles son los pensamientos con los que usted se levanta?
¿Cuáles son los pensamientos con los que usted transcurre durante el día? ¿Cuáles son sus pensamientos con los que usted se va a la cama? ¿Qué es lo que usted va pensando cuando se va a dormir? ¿Va pensando en el Señor? ¿O en quién? ¿Cuál es su pensamiento, amado hermano? Pueblo del Señor. ¿En quién va pensando? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿En quién están dirigidos? ¿A quién están dirigidos sus pensamientos? Mire, vamos a hablar de un tema bien poderoso. Y el tema de este día es la compasión. Un reflejo del amor de Dios. Pero yo le puedo preguntar aquí está mi hija, y le quiero preguntar, ¿qué entiende por compasión? ¿Qué entiendes tú por compasión, mi amor? Yo pienso que la compasión, primero, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Amén. Bendiciones a todos los que estén escuchando y a la hora que lo estén escuchando. Yo pienso que la compasión vendría siendo como un derivado de la amabilidad, del amor, pero no, ¿cómo decirlo? No con pena, con lástima. Porque yo siento que se confunde a veces la lástima con la compasión. Y la lástima es una cosa y la compasión es otra. Basándonos en eso, o sea, por así decirlo, para mí la compasión, ¿verdad? ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo podría decirlo? Es como, no sé, lo voy a retratar así, como cuando miras a alguien, a una persona o a un animal pequeño, que un ejemplo, cuando está herido, o una persona o un animal, y tú lo miras y tú dices, pobrecito, no, lo voy a ayudar. Eso es lástima. Cuando se utiliza la palabra pobrecito. Ok, lástima. Lástima. Y compasión es, no, o sea, es que no sé cómo decirlo. ¿Tú piensas que la compasión, en la compasión está incluida el amor o en la lástima? No, en la compasión. ¿Y en la lástima? La pena. Pero no pena de, ay, no, es que a mí me da pena tal cosa. No, la pena de que tú miras algo y pobrecito, ojalá que le vaya bien, o pobrecito, le voy a ayudar con tal cosa. No, eso es lástima. La compasión, yo pienso que la compasión se deriva del amor. Es como un derivado del amor. Ok. Bueno, vamos a ver aquí el concepto de la compasión. La compasión, vamos a ver en este tiempo que el Señor nos permite acerca de la compasión. Pero no cualquier compasión, porque la compasión, tal como nosotros podemos verla en las Escrituras, no es simplemente sentir lástima, como dices tú, por alguien. No es eso. Y hay ejemplos tan... Ajá. Discúlpame. Ahorita que lo mencionas de los ejemplos, uno que tenía en la lengua se me fue lo del buen samaritano. Porque pasaron varias personas y lo vieron ahí tirado. Y lo que sintieron fue pena, lástima. En cambio, el que lo ayudó sintió compasión, porque se detuvo de su trayecto, detuvo lo que estaba haciendo y tal vez, por así decirse, tenía prisa para llegar a su destino. Pero se detuvo, lo ayudó y luego siguió con su destino. Ese es el ejemplo, pienso yo, que el ejemplo más claro de la compasión y la lástima. Ok. Pusiste un ejemplo que vamos a tocar, pero vamos a verlo a través de las Escrituras. ¿Por qué a través de las Escrituras nosotros tenemos un concepto más amplio, más grande? ¿De qué forma? Cuando lo vemos a través de las Escrituras, no es simplemente sentir lástima por alguien, es un sentimiento, y es un sentimiento muy profundo que nos impulsa a cada uno de nosotros a actuar para aliviar el sufrimiento de alguien. El decirle,
el decir, como decías tú, me da lástima, me da pesar, le voy a ayudar porque me da lástima, le voy a ayudar porque me da pesar. Eso es un sentimiento. Y el hacerlo, cuando lo haces, es un impulso que te indica ese sentimiento. Ah, lo voy a hacer porque me da lástima. Estás sintiendo una emoción de lástima al ver el sufrimiento de otra persona. Pero la compasión es una emoción, un sentimiento profundo que se trata de actuar para aliviar el sufrimiento de otro. Y proviene de una palabra hebrea, como todas, ¿verdad? Las que nosotros podemos estudiar en la palabra, que significa rasham. ¿Qué significa rasham? Tener entrañas o sentir en las entrañas, indicando una sensación visceral y profunda. ¿Has escuchado que dice? Este no tiene estómago, no tuvo estómago para hacer tal cosa. Es que no tiene sentimientos. Entonces, al hacer las cosas de esta forma, es el reflejo del carácter de Dios, quien es rico en hacer misericordia y en tener compasión. La compasión es más que una empatía, es más que sentir moverse por un sentimiento a favor de otra persona. Es más que eso. Sí, porque la lástima, un sentimiento es pasajero. Porque si tú te mueves por lástima, vaya, por ejemplo, digamos de que hay una persona en la calle y a ti te da lástima. Y tú le das, por así decirlo, 5 lempiras, basándote en lástima. Muy probablemente después que haya pasado el tiempo o en el mismo momento, tú dices, mejor no le hubiera dado eso. Esos 5 lempiras me hubieran servido para terminar de ajustar el parqueo a tal lugar. Ajá. O el transporte. O el transporte. Entonces, la compasión va más allá de una emoción pasajera, porque la lástima es una emoción pasajera. En algunas situaciones, pues se torna fugaz. No pasajera, sino que perdura. Y no se queda como en una emoción, en algo pasajero, un sentimiento momentáneo, sino que perdura. Pero la mayoría de veces la lástima es un sentimiento de emoción pasajera. La compasión, sin embargo, es más que eso. Es empatía. Y es la traducción de la empatía a la acción. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros somos compasivos, nos identificamos con el dolor del otro y nos sentimos movidos a intervenir en ese dolor, en ese sufrimiento. Por lo tanto, la compasión es un amor que no se queda en la emoción, sino que se manifiesta en obras. O sea, la compasión es como un revés del amor. Por eso mencionaba que es tan fácil confundir compasión con lástima. Así es. En el griego antiguo, la compasión se ve implicada como una profunda conmoción interna, un sentir profundo en las entrañas que lleva a la acción de ayudar a quien sufre. No solo es un sentimiento pasajero, lo estamos viendo, ¿verdad? Sino que es una motivación que impulsa a aliviar el dolor ajeno. O sea, en pocas palabras, como decimos nosotros los hondureños, la compasión sería sufrir juntos, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. Eso es la compasión. Ahora, ¿y las entrañas? ¿Qué son las entrañas? Las entrañas estamos nosotros dotados de entrañas, los seres humanos, ¿verdad? Las entrañas están dentro de un ser humano. Y se refieren a los órganos internos que nosotros tenemos ubicados en las cavidades principales del cuerpo, como el abdomen, el tórax, la pelvis. También se le llama vísceras. Y estas pueden ser así un poco
macizas o indicadas, precisas como el hígado, el vaso, o huecas como el estómago y los intestinos. Además, el término entrañas también se puede referir, si usted lo busca y lo lee, lo analiza, lo estudia, las entrañas también se puede referir a los sentimientos y a las emociones, considerados como una parte profunda e íntima de un ser humano. Por eso le decía que se puede decir, cuando alguien no tiene compasión, se le dice, este no tiene estómago, lo que hizo y no tiene estómago, este lo que ha dicho y no se conmueve, no siente nada, que ¿dónde tienes el estómago tú? Entonces las entrañas también están relacionadas con los sentimientos y las emociones. Por lo tanto, podríamos decir que las entrañas son una parte profunda e íntima del ser humano. ¿Y qué tienen alojadas las entrañas? La compasión. Permíteme. Y hablando de entrañas, se me viene a la mente una de las clases que tú nos diste, que tenía, es que no recuerdo el nombre, pero el punto es que mencionaba el presidente de Venezuela. Cuando él dijo, desde el fondo de mis entrañas, maldigo a Israel. Así es. De eso se me vino a la mente cuando mencionaste lo de las entrañas. Vamos a ver estos ejemplos bíblicos bajo este tema, la compasión. La compasión, un reflejo del amor de Dios. ¿Y qué ejemplos bíblicos podemos tomar? Vamos a llegar a un punto crucial de esta enseñanza, pero vamos a ver ejemplos de compasión y su ausencia también, ¿verdad? Porque hay ejemplos de compasión y hay ejemplos de ausencia de compasión también en la palabra del Señor. La Biblia está llena de ejemplos de compasión, tanto de aquellos que la mostraron como de aquellos que la negaron. Y también pues a veces es precisamente la ausencia de la compasión la que a nosotros también nos enseña el verdadero valor de la compasión. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este tiempo. La cruda realidad de la falta de compasión la podemos ver en ciertos personajes en la palabra de Dios. Podemos ver la cruda realidad de la falta de compasión en el Antiguo Testamento en Saúl con David. También podemos ver en los sacerdotes que le negaron esa compasión a Jesús. Pero vamos a ir por parte, porque el tema crucial nuestro para poder ver un reflejo vivo de la falta de compasión y la ausencia de la compasión, la vamos a ver en algunos personajes que marcaron la historia, que fueron determinantes para la historia del pueblo de Israel y que hasta el día de hoy han marcado nuestra vida, porque a través de ellos nosotros también hemos podido recibir un don de Dios, una bendición, una administración y también una herencia. ¿Y quiénes son? Vamos a ver la historia de un hombre, un jovencito de 17 años, lleno de sueños y con un corazón abierto, quien experimentó la más cruel de la falta de compasión por parte de ¿quién? De su propia familia. ¿De quiénes? De sus propios hermanos. Vamos a ver a José. Vamos a ver qué sucedió con José. Leamos en Génesis 37, el 19 y el 20, que dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y dijeron el uno al otro: he aquí, ahí viene el soñador. Ahora, pues, venid y mostrémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Venía José lleno de sueños, lleno de aquel don que Dios había depositado en su vida. Y óigame, vamos a tomar en cuenta también que José, después de que se fue de la casa de su padre, usted no ve que vuelve a soñar.
José soñaba en su casa por la unción que había en esa casa, porque su padre, dormido, peleó con un ángel. Dormido, vio como una escalera bajaba del cielo y ángeles bajaban y ángeles subían. Había una unción de sueños en esa casa. Pero ese no es el tema que vamos a ver hoy. Hoy estamos viendo el tema de la compasión. Y sucedió que venía José lleno de sueños, venía José con ese corazón abierto y con su corazón lleno de esa virtud. Pero él tuvo que experimentar la más cruel falta de compasión por parte de su propia familia, porque mire, amado hermano, pueblo del Señor, lo peor que nosotros podemos dar a mostrar a nuestra familia es la falta de compasión, dejar solo a nuestro hermano, a nuestra hermana de sangre cuando más nos necesita, levantarnos y decir un mal testimonio en contra de un hermano de sangre solo para sacar un beneficio. Poner en mal a un hermano con el resto de los hermanos solo para salir bien librado. Eso es lo más cruel que puede hacer un ser humano, hermano. Imaginémonos. No solo fue que lo agarraron, porque dice, ahora pues venid y matémosle. Querían desvivirlo. Hay palabras que no podemos decir en estas plataformas, ¿verdad? Querían desvivirlo. Pero también, después de hacer eso, también querían echarlo a una cisterna. Y luego de eso, decir que una bestia lo había devorado cuando era ese espíritu que había en ellos. Esa necesidad de devorar a su propio hermano, de destruir a su propia sangre y a su propia carne. Hermanos, imaginémonos, yo les quiero pedir que nos imaginemos por un momento que usted sea José y usted ve a todos sus hermanos reunidos y ellos empiezan a insultarlo, porque esto no comenzó aquí, venía ya de tiempo, mucho tiempo atrás. ¿Con cuántos hermanos de tu casa han habido roces? ¿Con cuántos hermanos de tu casa han habido levantamientos? Y muchas veces ni siquiera te has enterado porque eso ha sido en oculto. José sabía que no era aceptado por sus hermanos. Sin embargo, aún con todo, él procuraba a sus hermanos. Y mire lo que sucede. Yo me pongo a pensar en José en este momento. Cuando lo agarran, lo insultan, lo habían golpeado, lo habían vituperado con palabras, lo ultrajaron con palabras, con golpes. Hermanos, imagínese usted, y quiero llevarlo a este momento. José en la cisterna, ya está en la cisterna. Y él escuchaba todo lo que ellos estaban hablando, sus hermanos. No eran solo los golpes los que le dolían en su cuerpo. Era su corazón, hermano. Sus propios hermanos estaban tramando desvivirlo, destruirlo, desaparecerlo. Estaba en esa cisterna, escuchando. Y también yo me pongo a pensar que gritaba, ayúdenme, no lo voy a volver a hacer. Si quieren me voy de la casa, si quieren me voy de la familia, pero sáquenme, ayúdenme. ¿Y qué sucedió, hermanos? Escuchar a sus propios hermanos, aquellos con quienes creció, hermano. Planeaban matarlo, desvivirlo. Y lo doloroso también que debió haber sido para él, porque ver ese cambio de sus hermanos de un día para otro, de ser amado por todos sus hermanos a ser el más odiado, también debió haber sido difícil para él. Él era amado por su padre, era aceptado por el amor y el respeto a la autoridad. Pero había un odio, había algo en oculto que en este tiempo se manifestó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aquí lo vemos. No hubo una pizca de compasión en los corazones de sus hermanos para con José. Imagínese, hermano, metido en una cisterna, el terror que tuvo que haber vivido José al escuchar a sus hermanos, aquellos
aquellos a quienes él amaba porque eran sus hermanos también. Que no hubo una pizca de compasión. No hubo una pizca de compasión para con él. Lo arrojaron en una cisterna, luego lo vendieron como esclavo sin inmutarse, hermanos, ante sus súplicas. Lo sacaron, ya me imagino cómo estaba el pobrecito, rogándole, suplicándole, déjenme ir, no voy a ir a la casa, no voy a ir a la casa de nuestro padre, no me van a volver a ir, pero suéltenme. No se inmutaron, no tuvieron compasión ante las súplicas de José. Y en Génesis 42, 21 nos revela esa angustia que vivieron. Porque ellos también vivieron una angustia. Miren la angustia que vivieron ellos. Me adelanté un poquito. Ellos también vivieron una angustia. No como la angustia de José. Pero vivieron una angustia. Y ahí en la historia más adelante vemos que la falta de compasión no se limitó a sus hermanos. No solamente se quedó, los hermanos de José no tuvieron compasión con José. Sino que esa falta de compasión con José no terminó allí, no se limitó con sus propios hermanos. Porque José, aparte de todo esto, fue vendido como esclavo, hermanos, por sus propios hermanos de sangre. Y encima de todo, era un esclavo en una tierra ajena. Y sucedió que fue calumniado por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente por esto. Y la Biblia no dice que nadie tuviera o que se compadeciese de José, que tuviese compasión de José, ni en esa tierra, ni tampoco en esa prisión. Y mire, a pesar de que Potifar probablemente sabía de la inocencia de José, no dijo nada, aún así lo encarceló. José experimentó el dolor del rechazo, la traición, la injusticia una y otra vez, hermanos. Y no me puede decir, ni podríamos pensar nosotros, que José estaba libre y liviano su corazón de rencor o de falta de perdón, porque era natural que José, después de haber vivido tanta falta de compasión, tanto rechazo, tanta traición e injusticia una y otra vez, era natural que guardara rencor, que se llenara de amargura. Y mire, hermano, no solo eso. Aparte del rechazo, la traición, la injusticia repetidas veces, también José experimentó el olvido. Porque cuando llegó el copero y el panadero a la cárcel, ellos tuvieron un sueño y él le dijo, ¿no son acaso de Jehová las revelaciones de los sueños? Y les habló de su sueño y fue tal cual como el varón de Dios habló a aquellos dos varones. Pero José le dijo al copero que era quien iba a quedar vivo y en su puesto. El panadero no. Le dijo al copero, cuando estés delante del rey, acuérdate de mí, háblale de mí al rey. José experimentó el olvido. Porque ese hombre se olvidó del bien que recibió a través de José en la cárcel. Mire, hermano, la transformación a través de la compasión divina la podemos ver en este caso de José. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando José se reencuentra con sus hermanos, años después, la tentación de la venganza era inmensa, hermanos. Estaban allí aquellas personas, hermano, que llevaban su misma sangre, que por su cuerpo corría la misma sangre y la misma carne, los mismos huesos, tenían una misma genética. Pero Dios permite que aquellos 11 varones vengan y estén delante de Él.
Y aquel deseo y tentación de venganza era inmensa, porque José atravesó por el dolor, atravesó por la amargura, atravesó el rencor, la falta de perdón, la frustración, la depresión. ¿Cuántas veces usted y yo hemos vivido una traición y nos sentimos tan mal, hermanos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos atravesado por el olvido de aquellos a quienes nosotros hemos amado? Y no se siente agradable, no se siente bonito. ¿Cuántas veces aquellos que hemos decidido tomar la cruz de Cristo y seguir el Evangelio, seguir caminando, sirviendo al Señor, negarnos a nosotros mismos? Y por amor a Él, hemos recibido vituperio de nuestra propia familia. ¿A cuánto les han dicho brujos? ¿A cuánto les han dicho hechiceros? ¿A cuánto les han dicho adivinos? Duele que tu propio hermano te diga esto. A quien has amado, a quien has servido con todo tu corazón, con quien has crecido. Duele, hermano. Y es natural, era natural que José sintiera y tuviera este sentimiento. Pero mire, hermano, fue tan tremendo lo que sucedió con José, porque ahí en Génesis 42:7 nos dice que José tenía rabia y que cuando vio a sus hermanos él los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y les habló duramente, dice la palabra, porque tenía rencor en su corazón y él los trató como espías. Y mire, si lo vemos desde el punto de vista, hermano, eso fue poco lo que José hizo. Era natural esa reacción, era una reacción humana, comprensible ante tanto dolor que este varón había vivido, había experimentado. Pero aquí también aquí vemos el punto crucial de esta enseñanza, que es ¿cuál? Aquí vemos que Dios no le enseñó la compasión a José porque alguien tuviese compasión con él. No, hermano. Dios le enseñó la compasión a José a través de la misma falta de compasión que él experimentó. Esto fue lo que le formó a él la compasión en sus entrañas, el sentir el dolor de otro, el sufrir cuando otro sufre, sufrir con él, el accionar para aliviar el dolor en otro. En la misma falta de compasión que José vivió fue lo que a él lo capacitó. Esa experiencia de vivir la falta de compasión de otros para con él, aún rogando, suplicando, implorando y no haber recibido nada. Eso fue lo que hizo que Dios le enseñara la compasión a José a través de su misma falta de compasión que él experimentó. Dios le mostró ese camino de tener compasión para que cuando llegase aquel momento en que José volvería a ver a sus hermanos, esa compasión que Dios le había enseñado estuviese trabajando ya en el corazón de José, enseñándole a sanar, a liberar ese resentimiento. Y mire, hermanos, mire qué hermoso, qué hermoso. José pudo darles a sus hermanos la cosecha de algo que sus hermanos no habían sembrado, porque sus hermanos no sembraron compasión en él. ¿Se acuerdan el versículo que yo les decía? Que cuando ellos estuvieron enfrente de él, ellos se decían entre uno al otro en Génesis 42:21. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta gran angustia. Dios le mostró ese camino a José para tener compasión, para sentir compasión, para que él pudiese darles a sus hermanos lo que ellos fueron incapaces de darle a José. José podía cosechar en ellos lo que ellos no habían sembrado en él. Y óigame, hermanos,
Si usted se va a la palabra del Señor, usted va a encontrar la ley de la siembra y la cosecha como lo que le menciono, como una ley. Usted siembra y usted cosecha. Y está cosechando porque usted sembró. Es una ley en la palabra. Dios estaba aquí trabajando con José. Dios lo capacitó, lo dotó, pero lo sanó. Y le enseñó a liberar el resentimiento, a sanar el resentimiento, a liberar esa falta de perdón a través de la falta de compasión que él vivió. Y usted me va a decir, eso es algo inconcebible, Mary. Yo le quiero decir, para la gloria y la honra del Señor, que he vivido un tiempo de mucho vituperio y de mucha falta de compasión. Y esto que estoy hablándole hoy, yo le quiero decir que lo he vivido, lo he experimentado. Y no me ha limitado para poder dar a aquellos la cosecha de lo que no han sembrado en mí. He vivido el abandono, he vivido el rechazo, he vivido el vituperio, he vivido la falta de compasión de quienes se suponía que debían tener compasión, porque soy parte de ellos. Y he podido ver que no podemos dar lo que no tenemos en nuestro corazón. José no podía darles a sus hermanos lo que no había sido recibido por parte del Señor. Y cuando se llegó el momento que estaba reservado en los planes de Dios para que José volviese a ver a sus hermanos, él ya estaba capacitado. Ya estaba dotado, enseñado para dar compasión a aquellos que no la tuvieron con él. Para cosechar en ellos lo que ellos no sembraron en él. Dios estaba trabajando en este corazón, puliéndolo a través del dolor, Mary, sí, a través del dolor. ¿Sabe cuántas mañanas, madrugadas he llorado? Diciéndole al Señor, yo no entiendo el proceso. Porque se supone que deberían de ser quienes están aquí. Y he estado sola, en una sala de un hospital, sola con mi hija afuera, menor de edad. Sin tener a quien llamar, sin tener a quien decirle, hey, estoy aquí, ayúdeme. Llévese a mi hija para la casa y venga luego por mí a acompañarme, o acompañe a mi hija en mi casa. Lo he vivido. Y no se siente nada bien, hermano. No se siente bonito. Tampoco uno se goza en medio de este tiempo, de estas circunstancias. Es doloroso, es muy doloroso. Pero Dios capacita, Dios enseña para poder dar a aquellos que no pudieron darnos lo que esperábamos recibir de ellos. Poder nosotros dárselo, y no por cuenta propia o porque nosotros podamos o seamos los superhombres y las supermujeres. No, es porque Dios nos enseña. Él nos capacita. José, pudiendo darles a sus hermanos la cosecha que ellos mismos habían sembrado en él según la ley de la siembra y la cosecha, él hizo algo radicalmente diferente. Y mire, hermanos, esto no termina aquí. Podemos ver la situación y vemos la situación de José, cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo exaltó. Pero detrás de esa exaltación, detrás de esa bendición y de esa cobertura de Dios en la vida de José, hubo mucho quebranto, mucha falta de compasión. Nadie se compadeció de José, ni en su tierra, ni en tierra ajena. Y a través de esa falta de compasión, Dios formó el carácter de José. ¿A cuánto Dios les está formando el carácter en este tiempo? Cuando todos te han dejado solos, cuando todos se han ido y te han dado a la espalda, cuando has tocado puertas y puertas y todas las puertas han estado cerradas. Pero yo te quiero decir, Dios te está formando el carácter para que puedas cosechar en otros lo que en ti no sembraron. Dios está capacitándote
para que hagas algo radicalmente diferente a lo que hicieron contigo. Y esto no termina aquí, hermanos. Imagínese usted y yo. Imagínese usted y yo cómo actuaríamos. ¿Qué sería de nosotros? Pero sucedió que ellos llegaron y tomaron posesión de aquella tierra que se llamaba Gosén, por favor del faraón. Que tenía que llegar el momento, hermanos, en que su padre muriese. Y cuando nosotros vemos este versículo que ellos se decían entre ellos, eso era algo que los estaba castigando, un látigo continuo entre ellos. Nos está pasando esto por lo que hicimos, nos sucede esto por lo que hicimos, nos está pasando. Abra su boca, hermano, abra su boca. Declare la palabra. Cuando usted tenga que decirle a alguien, no haga tal cosa, porque hay una ley de la siembra y la cosecha, que si usted siembra, usted va a cosechar. Usted va a cosechar lo que está sembrando. No todos somos José, hermano. No todos. La mayoría en el mundo son los hermanos de José. Pero son pocos los que son José. ¿Cuántos somos José? ¿Cuántos? Gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Sucedió que pasó algo. Que yo creo que si ellos decían, nos está pasando esto por lo que le hicimos a José, no tuvimos misericordia con él, por eso nos ha acontecido este gran mal. Usted ya se imagina la angustia que estos varones sentían al pensar el día en que su padre muriese en esa tierra de Gosén, con todo el daño que le habían hecho a José. ¿Sabe qué pensaban? El pensamiento natural. Cuando nuestro padre muera, José se va a desquitar de nosotros todo lo que le hicimos. Pero ¿usted qué cree? ¿Que José se quedó allí y lo recibió, habló con el faraón y preparó aquella tierra que el faraón les dijo que tomaran por heredad y que era lo mejor que había en Egipto, la tierra de Gosén, donde vivieron ellos? Hermano, José no se limitó, no se quedó allí. Lo perdono para que mire que yo no soy igual que él. Voy a perdonar a mi hermana que habló tan mal de mí y que fue a sembrar cizaña con mis otros hermanos, para que ella mire que ella y yo no somos iguales. No, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Usted tiene que amar a ese hermano o hermana que escarneció su carne, que vituperó su carne, que pisoteó su nombre, que hablaron mal de usted y de su casa, de sus hijos. Mire, no hay cosa más dolorosa que hablen de su hijo cuando su hijo no abre su boca en mal para otros. Pero por venganza de otros se levantan y hablan mal de sus hijos. Eso es doloroso, hermanos. Pero Dios es bueno y es fiel. Y Él nos capacita. Y si capacitó a José en medio del dolor, de la falta de compasión, también lo hace con nosotros, porque este mismo trato y este mismo proceso también nosotros lo hemos vivido. ¿Y cuántos levantan la mano? Yo puedo levantar mi mano, hermano. Quizás no me vendieron como esclava, no me metieron en una cisterna, ni me mandaron a otra tierra. Pero espiritualmente y físicamente, en lo secular, vivimos situaciones tan tremendas que forman nuestro carácter para poder cosechar en otros lo que no sembraron en nosotros. Y se llega el momento crucial en la vida de los hermanos de José. Lo que tanto temieron ese día llegó. Génesis 45, 21 y 22. Ahora pues, llega ese momento. ¿Y qué hacen los hermanos de José? ¿Y qué hace José? ¿Y de qué momento estamos hablando? De la partida de Jacob. Jacob muere. El patriarca de las 12 tribus de Israel muere. Pero había una cuenta pendiente entre los hermanos de José con José. El temor, el pavor se apoderó de ellos, los inundó a ellos y a sus generaciones. Porque lo que usted y yo hacemos, hermanos, alcanza hasta la cuarta, quinta y sexta y séptima generación. Entonces, mire, aquí hay una respuesta a lo que le estoy diciendo. ¿Se quedó José con aquello? Me hicieron daño, me hicieron daño, me hicieron... Y en cada cumpleaños, sí, pero acuérdense que ustedes me vendieron. No, vos no digas nada porque vos fuiste
Vos, Rubén, a vos te voy a apartar porque fuiste el único que dijo que no había que derramar sangre. Judá, a vos te la tengo cantada. A vos estás en la mira y nunca voy a ser igual con vos porque vos fuiste el que decidió que me vendiera. Y vos, Simeón y Leví, ustedes me querían desvivir. Así que no, a ustedes no les vamos a cantar las mañanitas y cada cumpleaños. Y ustedes, el resto de mis hermanos, tampoco tienen arte ni parte porque ustedes estuvieron de acuerdo en todo. En todo, fueron cómplices, cohechos de la situación. No, hermano, José dejó aquello porque Dios ya lo había capacitado para cosechar en quienes no tuvieron compasión en él, cosechar en ellos compasión. ¿Por qué? Por eso les decía hace un momento, damos lo que hay en nuestro corazón. Hay una persona muy cercana a mí que amo mucho, que siempre me dice, yo me imagino lo que está pensando, ya sé lo que está pensando. Entonces siempre le pregunto, ¿y qué estoy pensando según usted? Porque es una persona muy mayor. Y entonces me dice, lo que pasa es que la vida me ha enseñado a pensar mal antes de pensar bien de alguien, pero con usted estoy aprendiendo que me he equivocado en eso. ¿Cuáles son tus pensamientos de día y de noche? ¿Son de continuo al mal o son de continuo con el Señor? A hacer la voluntad de Él. ¿Qué sucedió cuando aquel varón de Dios falleció, pero con aquella promesa de que Dios le dijo que iba a multiplicar su descendencia en la tierra y que la iba a hacer tan grande y numerosa como los granos de la arena del mar y como las estrellas del cielo? Este varón partió y mire qué tremendo. Por eso dice la palabra en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo permanece confiado como un león. Estos varones no tenían paz, hermanos, no tenían paz. La falta de compasión te lleva a tener noches de insomnio. Como dice en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo permanece confiado como un león. Cuando hacemos esto y no tenemos compasión de alguien, nosotros mismos nos estamos condenando, hermanos. Cuando no hacemos lo correcto, cuando no nos apegamos a la ley, a sembrar bien para cosechar bien. Mire lo que sucedió con estos varones. Falleció su padre. Ellos tenían miedo. Ahora sí José nos va a desvivir a nosotros y a nuestras generaciones. Ya falleció nuestro padre. Es el tiempo de la venganza de José. Es el tiempo de la venganza de José. ¿Cuántos saben que lo que han sembrado lo van a cosechar? Aunque no lo diga, hermano, usted sabe que va a cosechar y que va a llegar ese momento. Pues mire, aquí pasa con los hermanos de José. Llegó el momento al que ellos le temían. Dice Génesis 45, 21 y 22. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y hay unas versiones que dice, y les habló con cariño José a sus hermanos. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 120 años. Génesis 45, 21 y 22. ¿Se vengó José de ellos? No se vengó. No se vengó de ellos. Pero ¿qué sucede con usted y conmigo? ¿Qué sucede con usted y conmigo? ¿Qué sucedió cuando la muerte de Jacob? ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de ellos, de él? Usted ha visto esta familia, familias numerosas que cuando fallece el patriarca o la matriarca, los hijos se dividen. Ya no vuelve a haber reunión de cena de fin de año, no vuelve a haber reunión de cena de cumpleaños, almuerzo de cumpleaños o paseos familiares, reuniones familiares, días de las madres, días del padre. Ya no existe cuando fallece. Esto era lo que iba a suceder. Pero dice que José,
Al que no le tuvieron compasión, él, aquí no dice que fue Benjamín, ni Judá, ni Simeón, ni Aser, ni Isaacar, ni Zabulón, ni Gad, ni Neftalí, no dice que fue Simeón, ni Leví, ni Rubén, no fue ninguno de los hermanos. Dice que fue José, al que no le tuvieron compasión. Al que no le tuvieron compasión, él fue el que le dijo, no tengan miedo, ahora pues no tengan miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. En Génesis 49, 28 y 50. Ahora pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló. Mira, hermano, qué hermoso y qué poderoso. José a sus hermanos les dio lo que ellos no habían sembrado hasta el último momento, porque hasta dice que hasta marca el final de los días de José, que vivió 120 años él y la casa de su padre, sus hermanos, todo, y ya conocemos la historia, que todas esas tribus vivieron en Egipto hasta la salida de Egipto a través del siervo escogido Moisés. José le dio a sus hermanos lo que ellos no sembraron con él. Ahora bien, no sembraron misericordia con José, pero ellos cosecharon misericordia. ¿Y por qué? Porque la misericordia que José sembró en sus hermanos era la esencia de la gracia divina, operando a través de un hombre quebrantado, destruido, a través de la falta de compasión, del rechazo, de la calumnia, del olvido, del vituperio. Él fue transformado. Él fue transformado. Es bueno el Señor. Me corrige mi hija y me dice que es Génesis. Disculpa, es Génesis 50, 21, donde él les dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Pero todo ese fragmento que tú mencionas, comienza desde el 15 hasta el 21. Ajá, del verso 15 hasta el 22, digamos, ¿verdad? Sí. Cuando marca la muerte de José. Entonces, este evento marcó la vida de los hermanos. Y no se vuelve a mencionar en la palabra del Señor que ellos tuvieran una discrepancia entre ellos, que ellos tuvieran una situación entre ellos. No lo marca la palabra del Señor, no nos muestra la palabra del Señor que entre los dos hermanos tuvieran otro quebrantamiento en su relación de hermanos. Esta fue la única. ¿Por qué razón, hermanos? Dios a través de José mostró esa gracia divina, una esencia, la esencia de la gracia divina de Dios operando a través de un varón. Así lo podemos llamar. La esencia de la gracia divina de Dios operando a través de José. ¿A través de qué? Valga la redundancia, del quebranto, de la falta de compasión, del sufrimiento. Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Y mire, hermano, el quebranto y la falta de compasión, el sufrimiento, eso nos transforma a nosotros. Transforma a los seres humanos. Y sabe también qué pasa. Que nos hace ver a nosotros, y vuelvo y recalco en esto, que nos hace ver que el ser humano da lo que tiene dentro de su corazón. José a sus hermanos les dio de la esencia que Dios depositó en él, la esencia de esa gracia divina. Quiere decir que cuando usted y yo damos gracias, nosotros damos compasión, estamos reflejando la gracia divina que hay de Dios en nosotros operando a través de la compasión. Y cuando nosotros no damos la compasión a otro, y hay ausencia de compasión en nosotros, solo estamos mostrando que no hay esencia de Dios en nosotros y mucho menos gracia divina operando en cada uno de nosotros.
¿Recuerda usted aquel verso de Mateo 25-24 donde se habla de un señor, de un señor que dice que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido? De la misma manera, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros recibimos un perdón que no habíamos sembrado. La cosecha que el Señor a nosotros siembra o nos da a nosotros y siembra en nosotros es el perdón, un perdón que nosotros no le dimos, el perdón que no merecíamos. Él a nosotros nos lo dio. Y aquí vamos a ver el modelo supremo de la compasión divina. ¿A través de quién? De Jesús. Si José nos muestra la compasión que supera el rencor, el odio, la falta de perdón, Jesús es el ejemplo por excelencia de la compasión que sana, restaura y que redime al hombre. Su vida entera fue un despliegue de amor y de misericordia hacia la humanidad sufriente, podríamos llamarle. Mire, y lo podemos ver cada vez que leemos de Jesús y vemos y buscamos en la vida de Jesús, podemos verlo como el modelo supremo de la compasión divina. Diga conmigo, el modelo supremo de la compasión divina se llama Jesús. El modelo supremo de la compasión divina se llama Jesús. Y si a José lo vemos quebrantado en el dolor, en la ausencia de compasión, de amor. ¿Quién sufrió con José en la cárcel? Nadie sufrió con José. ¿Quién sufrió con él cuando fue calumniado? Nadie sufrió con él. ¿Quién sufrió con José cuando se sentía olvidado y deprimido? Nadie. ¿Y qué sucede con este modelo supremo de compasión divina? ¿Quién fue y estuvo con él? Si hasta hay un verso que dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hasta dice como que escondimos de él el rostro. Varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Jesús es el ejemplo por excelencia de la compasión divina, hermanos. Una compasión sana, una compasión que restaura, una compasión que redime. Y no lo vamos a ver solo en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo, en Isaías 53, 3 al 10, ahí nos dice quién es Él, quién es Jesús. Mire, hermano, nosotros a veces dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y mire qué hermoso, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió tu dolor y el mío. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por usted y por mí, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mire, nosotros sembramos en él el castigo. ¿Y qué cosechamos de Jesús? El perdón, la misericordia. Jesús nos muestra la compasión que supera ese rencor, que supera el dolor, que supera la amargura, la falta de perdón. Y nos muestra esa compasión que nos sana, que nos restaura, que nos redime, porque su vida entera en nuestra vida es un despliegue de amor y de misericordia. Y no solo para nosotros, sino para la humanidad entera. Y cuando lo vemos en la palabra, vemos la compasión que él tenía. ¿Con quiénes? Ay, si Jesús con todos lo hizo. Y él dice que si él lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. Y una de las cosas que él hizo fue tener compasión con las multitudes hambrientas. Mateo 14:14 dice que al salir Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Su compasión no fue un simple sentimiento, hermanos, sino que los llevó a sanar y alimentar a miles. Él vio su necesidad y actuó. Eso es compasión.
Y no solo con los que tenían hambre, también con los enfermos y con los afligidos. Marcos 1 del 40 al 41 dice, un leproso se acercó a él, suplicando ser limpiado, y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y mire, en una sociedad donde los leprosos eran tan marginados, Jesús no solo sintió compasión, sino que rompió barreras físicas y sociales para sanar a este hombre. Su toque fue una expresión poderosa de amor incondicional, rompiendo todo estigma social, porque habían esas barreras que había un leproso, no se podía tocar. Físicamente y socialmente, Jesús no se quedó con limpiarlo. No solo fue eso. Jesús lo sanó, lo limpió, lo tocó. Le mostró un amor incondicional que rompió aquellas barreras físicas de aquella sociedad donde marginaban los leprosos, donde los leprosos eran poco o nada. Y esa expresión poderosa de amor incondicional que se llama compasión en Jesús rompió las barreras de aquella sociedad. Y no solo ahí, también lo vemos con la viuda de Naín. En Lucas 7 del 12 al 15 dice que al ver a una viuda desolada que iba a enterrar a su único hijo, Jesús tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Con aquellos que lloran, Él tiene compasión. ¿Cómo se comporta usted cuando ve a alguien con hambre? ¿Esconde la comida, hermano? ¿O padre de familia, escondes la comida a tu hijo para dársela a tu hijo amado? ¿Le escondes la comida a aquel que te pide un bocado de comida? Cuando alguien está enfermo y puedes orar por esa persona, lo despachas y le dices que vaya y que vas a seguir orando por él y tienes para darle de comer, para darle de vestir, y no lo haces. Con aquel que llora contándote una situación y tú no te inmutas. Mira lo que sucedió. Jesús tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acto seguido, ¿qué fue lo que sucedió? Resucitó a su hijo, devolviéndole la alegría y la esperanza a esta mujer que lloraba. Esta es una compasión que se adelanta al sufrimiento y la transforma en vida. Porque el lloro de ella no se iba a quedar solo ahí, va a ser un lloro permanente por su hijo. Transformó una vida. La compasión puede transformar una vida, así como Jesús transformaba con la compasión que mostraba a otros. Y aquí podemos, ya para terminar, ver lo que hablabas al principio tú, amor, la parábola del buen samaritano. Lucas 10 del 30 al 37 habla de que un hombre fue asaltado y dejado moribundo en el camino y pasó un sacerdote. Un sacerdote no podía contaminarse porque podría ser que estuviese muerto, tampoco un levita, y ellos pasaron a lo largo. Y se supone que socialmente podríamos pensar que el sacerdote y el levita podían levantar al que estaba en el camino. ¿Y qué sucede con el samaritano? Ustedes recuerdan la enseñanza de cuando vinieron los sirios y Nabucodonosor, los babilónicos, que se llevaron a las 10 tribus, y ellos ocuparon el territorio de las 10 tribus, llamándose Samaria. Estos que ocuparon esa tierra es a los que se llama samaritanos en la Biblia. Por lo tanto, los israelitas odiaban a los samaritanos porque ocuparon una tierra que no les correspondía, que no era de ellos. Por lo tanto, como el sacerdote y el levita vieron que era un samaritano, no se detuvieron. Vieron que estaba un moribundo, no se detuvieron porque ellos iban a contaminar. Pero mire qué tremendo, aquí vemos una enseñanza que trae tantos contextos, pero el que hoy vamos a tomar es un samaritano, alguien despreciado, viendo al herido fue movido a misericordia, y él no solo sintió lástima, sino que actuó.
Cuando actuamos deja de ser lástima y se convierte ¿en qué? En compasión, cuando hay una acción. Porque dice que vendó sus heridas y lo montó en su caballo y lo llevó a un lugar, a un mesón, y pagó por su cuidado. Mire qué tremenda la acción que hizo. Y hasta el día de hoy, en Samaria, hay una cabaña que se llama la cabaña del buen samaritano. Quizás ya no con la misma función de ese tiempo, porque solo se puede ir a hacer reuniones, pero se sigue llamando la cabaña del buen samaritano. Este hombre no solo sintió el ayudarlo, sino que también vendó y curó sus heridas, lo subió en su propio caballo, lo llevó a un mesón y como si fuera poco, pagó por el cuidado de este varón sin conocerlo. ¿Qué hacemos usted y yo? Cada quien que mire cómo hace, porque además la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente. Ahora, hermanos, el llamado a la compasión para nosotros está este día. ¿Qué hace usted y qué hago yo cuando nosotros miramos la necesidad en otro? Amados hermanos, hay personas entre nosotros que han sufrido y vivido cosas tan inimaginables. Quizás al igual que José, hemos sentido el dolor de la traición, del desprecio, la injusticia, el olvido. La compasión no es una opción para el creyente, hermanos, sino que es un mandato divino. Yo creo que esta enseñanza nos ha ido enseñando, valga la redundancia de palabras, esto, que la compasión debe y tiene que ser un mandato divino para nosotros como creyentes, como llamados, como hijos de Dios, porque somos llamados a imitar el carácter de Dios y de Jesús. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y Romanos 12:20-21, y con esto vamos a terminar, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Este pasaje a nosotros nos desafía a romper el ciclo del mal con actos de bien, de compasión, como José lo hizo con sus hermanos. Recordemos también las palabras que Jesús les dijo, ¿verdad? En Mateo 6:14-15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora bien, la compasión a nosotros nos impulsa a servir a los necesitados, abriendo nuestros ojos a los que sufren a nuestro alrededor, a ver a nuestro alrededor, ya sea pobreza, enfermedad, soledad, injusticia, lamento, tristezas, a perdonar a los que nos ofenden, recordando que Dios a nosotros nos ha perdonado una inmensa cantidad de veces. Dios nos ha mostrado a nosotros compasión en repetidas ocasiones, por no decir durante toda nuestra vida, dándonos un perdón que no merecíamos, hermanos. Sembró en nosotros el perdón que nosotros no, cosechó en nosotros el perdón que nosotros no sembramos en Él y que no merecíamos. Nos dio una misericordia que no merecíamos. Debemos hablar con amor y con gracia, evitando el juicio y la dureza con nuestras palabras para con otros. Actuar como Cristo, como Él lo hizo con otros, y dice la palabra que las cosas que Él hizo, nosotros también las debemos y podemos hacer. Debemos ser instrumentos de su amor y de su misericordia en el mundo que tanto necesita. Nosotros debemos de llevar la compasión. Y recordemos, la compasión debe de ser en nosotros un hábito,
debe de ser en nosotros como un mandamiento, una forma de vida en cada uno de nosotros. ¿Por qué razón, hermanos? Concluyo con esto: la compasión es el corazón del Evangelio de Cristo. Es lo que nos mueve a extendernos hacia aquellos que sufren, porque Cristo lo hizo por nosotros. Y lo vemos en la vida de José. La vida de José nos enseña que Dios puede usar incluso la falta de compasión para moldear en nosotros un corazón perdonador y compasivo. Jesús es el máximo ejemplo de un amor que perdona, que sana, que restaura. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la compasión de Dios, transformando nuestro entorno con actos de bondad, de amor y de compasión. Seamos un vaso de compasión. Que la compasión de Dios en nosotros se pueda reflejar con aquellos que a nosotros nos rodean. ¿De qué forma? Cuando no guardamos rencor, cuando no guardamos resentimiento, cuando tenemos nosotros en nuestro corazón esa actitud de compadecernos por otros, sintiendo lo que otro siente, sufriendo porque otro sufre, poniéndonos en el lugar de otro. De esta manera nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Con esto, con el corazón del Evangelio, es la compasión. ¿Tiene corazón el Evangelio de Cristo? Tiene corazón. ¿Y cuál es la compasión? Nunca, hermano, olvide esto, que el corazón del Evangelio de Cristo es la compasión. ¿Tiene usted compasión para otros? ¿Tiene en su corazón el sentir y el accionar como el samaritano? ¿O usted pasa de lejos como el sacerdote y el levita? Usted está de por vida sabiendo que hizo algo malo y prefiere decirse entre sí: se va a desquitar de mí por lo que le hice. Y tener ese pensamiento que no claudica en usted, sino que es una persecución continua con usted y con sus generaciones. Pero miren lo que sucedió con José. José le dijo: yo voy a cuidar de ustedes. Y no solo de ustedes, también de sus hijos. Y José era el menor, hermanos. Demos a otros, aunque no hayamos recibido empatía, amor, apoyo, cuidado, abramos las puertas a otros, aunque no nos hayan abierto las puertas, aunque nos hayan cerrado las puertas, aunque hubieron momentos. Yo quiero compartir esto así brevemente. Yo esperé de una persona que en su momento, cuando estuviese en un lugar de eminencia, por decirlo de esta forma, recibir un favor laboral de esta persona. Y por eso dice la palabra que nosotros como hijos de Dios no podemos poner nuestro corazón ni nuestra confianza en el hombre, porque maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. ¿Sabe qué sucedió? El peor vituperio y el peor escarnio lo he vivido posteriormente a este pensamiento que tuve. Cuando esta persona esté en esta posición, me va a ayudar. He recibido la ayuda del Señor, mas no la de esta persona. Porque no podemos depositar nuestra confianza en el hombre, porque el hombre nos va a fallar. El hombre nos va a dar la espalda, aún los propios hermanos, la propia familia, pero Dios nunca te va a fallar. No seamos de los que cosechamos lo que no hemos sembrado. Ya lo hicimos con la salvación y la gracia divina que Dios nos ha dado. Pero no lo hagamos, hermanos, con otros, con los que nos rodean. Nosotros seamos sembradores de compasión. Sembremos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que nosotros podamos ser ese reflejo vivo de que el Evangelio tiene un corazón, porque hablamos y accionamos a través de la compasión. Dios nos capacita a través del dolor para poder dar lo que no hemos recibido. Perdona a tu mamá, perdona a tu papá, perdona a tus hermanos, perdona a tu jefe, a tu tío, a tu abuelo, a tu hermano, a tu sobrino, a tu esposo, a tu esposa. Perdónales, ámales.
Y no esperes, no te pases la vida esperando que te vengan a pedir perdón. Hazlo tú primero, hazlo. Dios bendiga tu vida en este tiempo y el Señor te capacite para que puedas dar de lo que no has recibido. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han recibido esta palabra y que este tiempo sea de mucha bendición y provisión para sus vidas. Que Dios pueda traer a sus casas un manto de compasión, un manto de bendición, un manto que perdure por generaciones, de gente con compasión en sus corazones, que amen y que puedan dar de lo que no han recibido, que puedan cosechar en otros lo que no les sembraron. Padre, bendiga a este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Entrego este tiempo, Padre amado, en sus manos, pidiéndole, Señor amado, que usted pueda obrar en la vida de aquellos que escuchen este mensaje en este tiempo, o en un tiempo venidero, o en muchos años, o en otro país, o en este país. Señor, toque el corazón de estos que necesitan sentir compasión en su corazón, que quieren y sienten la necesidad de no ser esclavos de ese sentimiento de odio, de rencor, de falta de perdón, de necesidad de venganza. Padre, ahora mismo cae todo muro, toda maldición de rencor, toda maldición de falta de perdón, toda maldición de venganza, de sed de venganza. Su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que haya un manto de perdón en aquellos que escuchen esta palabra, que haya un manto de redención a través del perdón, de la compasión, de sentir el dolor de aquellos que no sintieron por nosotros, pero que usted nos ha capacitado para sentir con ellos su dolor, para llevar con ellos su carga, para pagar en el mesón, para que venden sus heridas y nosotros también poder hacerlo, vendar sus heridas en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ponga su mano de poder en aquel que está enfermo, Señor. Sane, Señor, toda dolencia, sane todo dolor, todo tormento, Señor, que atribula los cuerpos de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Su palabra dice que por su llaga nosotros fuimos sanados y curados en el nombre de Jesús, Señor. Que usted llevó todo dolor y que por su llaga fuimos sanados, Señor. Vende las heridas de aquel que llora por un desamor, por una relación que se terminó, por una relación que se deterioró. Señor, restaure los matrimonios, Señor, restaure las relaciones. Esos esposos que se fueron de casa, esas esposas que se fueron de casa, que dejaron a sus hijos, que dejaron a su esposa, a su esposo, tráigalo de nuevo, Señor. Restaure los matrimonios, las familias, en el nombre de Jesús, Señor. Mire aquellas madres que sufren porque sus hijos están perdidos, Señor, en vicios, Señor, por aquellos hijos que están perdidos en cosas que a usted no le agradan, Señor, y que no son bien vistas por la sociedad. Padre amado, tenga misericordia, tenga compasión de estas madres, como usted tuvo compasión de la viuda de Naín, así tenga compasión de estas madres. Mire aquellas mujeres solas que luchan sacando adelante a sus familias, a sus hijos, a su casa, Señor, llevando una carga tan pesada, tan dura, Señor. Fortalezca, su palabra dice que usted es nuestro marido, es nuestro hacedor, es el que conoce nuestras necesidades, que no nos deja solas, Señor. Bendiga, Señor, provee, abre el cielo a favor de cada una de estas mujeres y también de varones que están solos, sacando adelante a sus hijos como padres solteros, Señor. Provea las necesidades, traiga alimento a la casa, a la mesa, Señor, que haya alimento en la casa en el nombre de Jesús, Señor. Una a las familias, Padre, una a las familias. Oramos en esta hora, Señor, por Israel. Bendecimos esta nación santa, Señor. La cubrimos con su manto poderoso y declaramos que usted manda huestes de ángeles que guardan la frontera, los límites de Israel. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que son tiempos proféticos, Señor, y que solamente podemos orar y clamar por esta nación, pidiéndole a usted, Señor, que usted sea
sea el que tenga, Señor, cuidado, que defienda esta nación, porque usted no necesita mano de hombre, Señor, porque usted lo puede hacer. Es su nación, Señor, es su pueblo amado, Señor, es su heredad, Señor. Oramos por cada uno de los israelíes que se encuentran en Israel y también por los que están fuera de Israel. Bendecimos, Señor, esta nación de la cual somos parte, Padre. Gracias por nuestro país, por nuestra familia, Señor. En sus manos ponemos esta nueva semana, declarando sobre esta semana la provisión, la bendición, declarando que en esta semana usted hace cosas grandes, milagros, señales, prodigios, Señor, que testificamos de su poder, Señor, en este tiempo. Bendiga a los niños, Señor. Bendiga a los niños, Señor. Los que están en los vientres de las madres y también los que están ya nacidos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Santo es su nombre. Santo, santo es su nombre. En sus manos ponemos, Señor, este tiempo y dejamos en sus manos, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos. Declaramos que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Padre. Declaramos que el cielo se abre a nuestro favor y que somos testigos de milagros creativos, milagros sobrenaturales, que vamos a testificar en el nombre de Cristo Jesús lo que usted ha de hacer en este tiempo, que vamos a dar de lo que no hemos recibido y que vamos a sembrar donde no hemos cosechado, pero que vamos a recibir de usted, que de usted tenemos la cosecha segura, Padre. A usted sea la gloria y la honra, Señor, en sus manos quedamos. Bendiga este pueblo, Padre, bendiga esta nación en el nombre de Jesús. Pueblo del Señor, damos gracias, Señor. Damos gracias por el pueblo suyo, el pueblo que le ama, el pueblo que le sirve, el pueblo que tiene un corazón dispuesto y apartado para usted. Ayúdenos a practicar la compasión, Señor. Hoy que tenemos claro qué es la compasión, ayúdenos a practicarla, a hacer un hábito y un mandamiento de ella en nuestra vida con los que nos rodean y con aquellos, Señor, que podemos alcanzar con el accionar de la compasión, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En sus manos están nuestros tiempos. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Señor, gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueblo del Señor, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu semana, que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo y de tu familia, de tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tu parentela, que el Señor acampe alrededor de cada uno de ustedes, que el Señor te bendiga en la calle, en el campo, en el trabajo, cuando camines, cuando salgas, cuando llegues, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti paz, que el Señor te bendiga, pueblo de Dios, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a Israel, que el Señor nos permita volver a escucharnos y de no ser así, nos escucharemos, nos veremos y compartiremos en la boda del Cordero lo que tanto anhelamos y esperamos. Nos gozaremos con Él en su presencia, pueblo del Señor. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, nación santa de Israel, nación santa de Dios, sacerdocio, un pueblo escogido para Dios. En el nombre de Jesús, Dios bendiga tu finanza, Dios bendiga tu alacena, Dios bendiga el fruto de tus manos, de tu trabajo, de tu labor, el fruto de tu vientre, que Dios bendiga tu simiente, tu generación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Shalom, shalom, pueblo del Señor. Shalom.